ver qué nos dice para que entendamos bien, hermanos. Vamos a Éxodo 20. Miren, a Éxodo 20, hermanos. Vamos a Éxodo 20. Vamos ahí, a Éxodo 20 es el capítulo. Y el versículo 5 y 6. 5 y 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Estamos en los 10 mandamientos de su ley. Dice en el 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en el versículo 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan. ¿Qué guardan? Mis mandamientos. ¿Por qué pues no guardamos los mandamientos de Dios, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Todos nosotros vamos a ser muy responsables de nuestras casas, de nuestras familias, hermanos. Nosotros que no hemos hablado, que no hemos enseñado las palabras de vuestro Dios, hermanos. Y el mismo Éxodo, en el mismo Éxodo, capítulo 34, y el versículo 6 y 7, 34, busquemos Éxodo 34, y el versículo 6 y 7, dice, en el versículo 6 dice: y pasado Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande, ¿en qué? En misericordia y verdad. Y en el versículo 7 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, ¿qué dice aquí? ¿Están siguiéndome, hermanitos? ¿No? ¿Han encontrado? ¿Han encontrado? Sí, Vuelvan a ella. Eso quisiera que encuentren para que no digan, ¿qué está diciendo la hermana Estelita? Que guardan misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué no entendemos la palabra de nuestro Creador, hermanitos? Vamos a Deuteronomios al capítulo 5 y el versículo 9. Está delante de Números, de donde estamos escudriñando, adelantito, 5. En el capítulo 5 de Deuteronomios y en el versículo 9 y 10. 9 y 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Adelantito de donde estamos estudiando, más adelantito de Números. 9 y 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en el versículo 10, y hago misericordia ¿a quiénes? A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ven lo que dice la palabra de vuestro Dios? Y vamos en mismo Deuteronomios, en el capítulo 7 y el versículo 9 y 10. El capítulo 7, 9 y 10. 7, 9 y 10, hermanitos. Dice la palabra de Dios: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y en el versículo 10, y que da el pago en persona al que le aborrece. Escuchen bien esas palabras: destruyéndolo, y no se derrama, dice, no se demora, y no se demora, escuchen bien, y
y no se demora, con el que le odia en persona, le dará, ¿qué? Pago. El pago. Miren lo que dice el Señor, no dice la hermana Estelita. ¿Por qué pues? Yo pienso, ¿por qué pues no les dan así? Y para que puedan entender, que ustedes sigan escudriñando, hermanitas, miren lo que dice estas palabras que me duelen, me aterra que a mí. Miren lo que dice la palabra en el versículo 10, y que da el pago en persona, o sea, lo va a dar en persona nuestro Dios, en persona, al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demorará con él, que le odia en persona, le dará el pago. No se va a demorar el Señor, no va a demorarse. ¿Por qué pues no obedecemos, hermanos, cuando nos dicen, no hagas esto? Porque el Señor no quiere que hagamos esto, no le agrada. ¿Por qué no obedecemos? Y hay muchos que ya lo están sufriendo, las atribulaciones, pero no se dan cuenta. Y dicen, me duele esto, me duele aquello, me pasa aquello, me pasa el otro. Ahí está. Ustedes lean lo mismo, que está en el capítulo 7 de Deuteronomio y en el versículo 9 y 10. Las palabras del Creador, hermanos. Vamos a Éxodo, al capítulo 32, hermanos. Al capítulo 32, regresemos nuevamente, así atrás, 32. Al capítulo 32 y el versículo 11. Y el versículo 11 y 14. 11. 32 y al versículo 11. Miren lo que dice. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con qué? ¿Con mano qué? Con mano fuerte. Con mano fuerte, hermanitos. Y vamos a ver en el versículo 14, que dice el Señor. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ustedes pueden seguir escudriñando lo que sigue, versículo 12, versículo 13, versículo 14, versículo 15. Pero en el versículo 14 que dijo el Señor, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. También él se arrepentiría. Pero él lo decía porque el pueblo no entendía que era el Dios creador, el fuerte, el que sacaba como un guerrero a su pueblo, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Amén, hermanitos. Muy bien. Nos ha dado a entender esas palabras nuestro Dios. Sigamos en el mismo capítulo 14 de Números, en el versículo ahora 20, en el versículo 20, hermanos. Jehová castiga a Israel. Jehová castiga a Israel. Vamos entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado, conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo, dice, como vivo yo y mi gloria llena, ¿qué dijo? Toda la tierra. ¿Qué dijo el Señor acá? Miren estas palabras que dijo el Señor. Estamos escudriñando en el mismo capítulo 14, pero en el versículo 20, porque hemos terminado en el capítulo 14, dice el versículo 1 hasta el versículo 19, hermanos. Hay que tomar en cuenta
lo que está hablándonos nuestro Dios en sus santas palabras. Ahora estamos en el versículo 20. Dijo, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vinieron, todos los que vieron, dice la palabra de Dios, mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído ¿qué? Mi voz. Miren lo que les dijo el Señor, escuchen, hermanas, mirando todo que estaba la gloria con ellos, y todavía ellos se rebelaban contra el Dios poderoso que los estaba sacando de aquella esclavitud, de aquel sufrimiento, de aquel capataz que los tenía con el látigo, haciendo los adobes para Faraón. ¿Cómo es pues que no entendieron lo que le dijo el Señor? Que les dijo, miren, no, y dice, que les dijo, todos los que vieron mi gloria y mis señales, porque vieron su gloria, que estaba caminando con ellos, cuando iban, ¿camino a dónde? Camino al monte de Sinaí, para recibir los mandamientos de su ley de Dios, hermanos. Miren cómo les dice el Señor, mis señales que he hecho en Egipto, y en el desierto, me han tentado. Miren, todas esas señales, ¿cuándo las hizo? Cuando los llevaba para pasar, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué es lo que dividía que no podían salir los egipcios, los israelitas de los egipcios? ¿Qué dividía? El mar, hermanos. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Con su gloria. No hizo el fuego, levantó el fuego ardiendo y no pudieron pasar el ejército del faraón porque querían matarlos. Pero mientras de eso, ¿qué hizo Moisés? Clamó al Dios viviente, y el Dios viviente le dijo, extiende tu mano, Moisés, y tu vara, y el mar abrió para los lados y pasaron por ahí sus hijos de Dios, que eran los israelitas, para salvarlos de la esclavitud. ¿De quién? Del faraón, hermanos. Pero si está tan clarito, hermanos, así como ahora que también nos está tendiendo, está mandando a sus verdaderos que el Señor les dé a entender su palabra de salvación, para que pasemos ese mar, hermanos, para la salvación eterna. En aquel tiempo era porque nos salvaba de esa esclavitud, del látigo del capataz, pero ahora viene de aquel que solamente quiere todos para él, de Satanás, hermanos, que conozcamos al Señor para ir con él para siempre. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde tenemos que cumplir aquello? En su ley, en aquel pacto que hizo en el monte de Sinaí a sus hijos de Israel, hermanos. Muy bien, sigue hablándonos la palabra del Señor. Sigue hablándonos la palabra del Señor. Y dice el Señor, dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que dijo, me han irritado, ¿qué dijo? La verán. ¿Quién no vieron? Aquella generación que murió en el desierto, los padres, en los 40 años que los tuvo. Esos son los que no vieron la promesa que les dijo el Señor, que les iba a dar esa tierra, hermanos. Solamente vamos a ver que nos sigue hablando el Señor. Pero a mi siervo, dice,
Galeb, por cuanto hubo en él, dice, otro espíritu, y diciendo, ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el Amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid, dice, al desierto, camino del mar Rojo. Miren ¿cómo que entendemos acá en esto que les dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Por eso es que tenemos que dijo, no la verán la tierra, porque el Señor mandó a ver primero. El Señor mandó primero a ver cómo era, que hemos leído de los espías, que mandó a espiar, hermanos. Mandó el Señor a espiar primero a la tierra donde iban a ir sus hijos. Por eso es que tenemos que entender lo que dice la palabra que dice, ahora bien, el Amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid del desierto camino del mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés, miren, y Jehová, o sea Dios, habló a Moisés y a Aarón, a su sacerdote Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo? Dice, miren lo que dijo el Señor, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Esta depravada, o sea, malvados, malos, esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Miren, y dice el Señor, mirará al Señor nuevamente, diles, dice, diles, digo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo, ¿con quién? Con vosotros. Con vosotros, hermanos. ¿Por qué, pues, hermanos, no hacemos lo que dice el Señor en sus palabras? ¿Por qué no obedecemos, no tenemos compasión de nuestro espíritu? ¿No lo queremos a vuestro Creador, hermanos? Muy bien. Miren lo que sigue hablándonos el Señor. Dice, en este desierto caerán vosotros, cuerpos, todo el número de los que fueron contados dentro vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. En ese que cayeron, ¿y quién van a quedar ahí? Hermanos, vamos a ver lo que dice el Señor. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Dice, exceptuando a Caleb, hijo de Jeroé, y Josué, hijo de Nun. O sea, ¿quién eran los que no iban a pasar? Era la primera generación, por rebeldes, por incrédulos, porque se quejaban. Solamente dijo el Señor que iban a heredar esa tierra los hijos de esa generación, que se terminó en el desierto en los 40, ¿qué? ¿Cuántos tiempos tuvo el Señor en el desierto? 40 años. Se terminó toda aquella gente que sacó de Egipto, todos aquellos padres que salieron con sus bebitos, con sus hijitos, esos fueron los que heredaron Canaán. Pero, ¿qué entendemos que dice el Señor? No dice el Señor que se llenó de ira. ¿Cómo es posible? ¿Cómo, hermanos? Y dicen algunas religiones
que Dios es amor, puro amor, puro amor, puro amor. ¿Ves? Dios es amor. Dios es rectitud, pero también Dios es disciplina. También Dios es disciplina, hermanos. Muy bien. Miren lo que sigue diciendo el Señor. Dice, en esto, miren lo que dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, o sea, han murmurado contra el Creador. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Genoé, hijo de Josué, hijo de Nun. Pero a nuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por promesa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. La tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, nuestros cuerpos caerán en este desierto. Toda esa generación se acabó ahí, se murió ahí, por desobediente, por desobediente. Cayó toda esa generación, terminó. Solo pasaron los niñitos que fueron ahí, crecieron, ya fueron jóvenes, y que hemos leído atrás que decían los príncipes. Esos son los que han pasado a la tierra prometida, hermanos, que hemos estudiado el sábado pasado. Dice, en nuestros hijos andarán, dice, pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán nuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Qué dijo el Señor? Que hasta la tercera y cuarta generación, ¿por la maldad de quién? Por la maldad de los padres. Escúchenlo bien. Sigue hablándonos el Señor. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis nuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Conoceréis mi castigo. ¿Qué dirán aquellos sacerdotes, aquellas iglesias que no han dicho la verdad a sus hijos de Dios? Que los han hecho vivir en la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Qué dirán en aquel día del juicio, hermanos? Miren lo que dice. Yo, Jehová, he hablado así, haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y habéis de morir. ¿Y qué dijo el Señor? Que hasta la de los hijos, los nietos, bisnietos, hasta la que dijo cuarta generación serán, cuarta y quinta generación serán castigados. ¿Qué dirán, hermanos, aquellos pastores a quien les dio el Señor sus palabras, sus leyes, para que andaran en los caminos de la luz a sus hijos? ¿Qué pago tendrán, hermanos? Por ahí vayan ustedes sacando ya su cuenta, hermanos. Muy bien, hermanitos. Amén. Vamos a ver. Amén, amén, hermanitos. Amén. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos dice el Señor acá en Deuteronomios. Busquemos Deuteronomios, hermanos, en el capítulo 1 de Deuteronomios. Busquemos, hermanito, para que entendamos la palabra de nuestro Creador.
En el Deuteronomio, en el capítulo, ya sabemos que Deuteronomio está atrásito de lo que estamos estudiando, hermanitos, por favor. Ahí nomás está. Deuteronomio en el capítulo 1 y el versículo 34 y 40. 34 y 40, hermanos. 34 y 40. En el capítulo 1 y en el versículo 34 y 40. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró, diciendo, miren, y juró diciendo, pero les voy a leer el versículo 35. ¿Qué juró diciendo el Señor? No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra, que juré que había de dar a vuestros padres. Hermanos, pero aquí ustedes pueden seguir escudriñando, pero aquí vamos al versículo que nos manda, al versículo 40.